No se escucha, no se escucha. Ah, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Vamos a empezar, ya son las 10 de la mañana. Ahí por respeto a nuestro ponente y también a los que se conectaron de manera puntual, ahí yo voy aceptando a los demás. Hoy tenemos el gusto de tener aquí al doctor Rafael Alfonso Reyes Monje. Él es especialista en medicina de urgencias, también actualmente residente de medicina del enfermo en estado crítico en el Hospital General San Juan del Río, en Querétaro. Es autor y revisor de artículos y revistas nacionales e internacionales, ponente también en varios congresos y también jornadas aquí a nivel nacional. También estoy seguro que muchos de ustedes lo ubican. Él tiene pues un canal, tiene todas sus redes, está como Urgencias Críticas. La verdad, si no lo siguen, les invito a que vayan y lo busquen pues yo lo sigo en prácticamente en todos lados, porque todos los días comparte bastante material que ahí pues nos sirve a todos, ¿no? Entonces, el día de hoy nos va a platicar sobre un tema que todos tenemos en la mente, pero que a final de cuentas ha ido modificándose a lo largo de los años. Ahí el manejo ya no es solo poner sangre y sangre y sangre. Entonces los dejo aquí con el doc. Muchas gracias, doc, por hacernos el honor de tenerte aquí, al menos de vía virtual. Y pues adelante, el doctor va a presentar su clase y al final, si hay preguntas o dudas, el doctor ya nos la resuelve. Muchas gracias, doc. Ok, muchas gracias, Doc Leo. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí escuchándome un ratito. Y pues vamos a platicarles, voy a platicarles un poquito acerca del protocolo de transfusión masiva. Realmente es algo que tenemos que tener en cuenta en el momento que nos enfrentamos al choque hemorrágico. Y sobre todo tenemos que tenernos en cuenta porque por alguna razón en esos contextos a veces estamos girando en círculos. Y el objetivo de la plática es tratar de sintetizar la mayor información y tratar de aplicarla a la vida real, ¿no? Entonces, bueno, primero me pidió el doc Leo que les pusiera este QR para que se registren en la asistencia. Vamos a dejarles aquí un minutito para que lo hagan. Este, y bueno, entonces todos nos enfrentamos al choque hemorrágico, ¿no? Que algunos también le dicen choque traumático. Y justamente para eso tenemos que tener las herramientas disponibles y tratar de trabajar lo menos posible. Mi idea en el mundo es tratar de evitar justamente hacer acciones que sean malas para los pacientes, uno, y dos, a tomar demasiadas acciones que este exceso de cosas te quiten de hacer las cosas que realmente son importantes para nuestro paciente, ¿no? Entonces, primero, hay que definir qué es transfusión masiva, porque realmente es que no se sabe bien, o sea, cada quien tiene un contexto diferente. Y para definir esto, qué mejor forma de hacerlo que con una systematic review. Esta fue una revisión sistemática que se publicó en el 2023, que justamente lo que buscaba hacer era evaluar qué definiciones existían de transfusión masiva y de tal manera que al revisar 30 estudios randomizados controlados que definían la transfusión masiva, encontrar cuál sería el más adecuado para hacerlo, o sea, para ser reproducible, ¿no? Entonces, justamente eso queda como objetivo primario, identificar las definiciones de transfusión masiva más utilizadas. Entonces, ¿qué fue lo que, bueno, dentro del espectro de transfusión, todos sabemos que incluyen bueno, células rojas, plaquetas, plasmas precipitados, productos hemostásicos, como en otros lados tenemos el concentrado de fibrinógeno, el complejo de protrombina o el salvado celular, lavado celular, que es el que se usa sobre todo en quirófano, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que encontraron ellos? Que alrededor de los treinta estudios que ellos revisaron, fue que en 9 de esos se encontró que la definición que se utilizó fue un protocolo de transfusión masiva. Se define cuando hay más de 10, de transfusión de más de 10 paquetes globulares en 24 horas. Y justamente, pues, si fijan, hay un montón ahí de espectros de transfusión, pero pues vamos a manejarnos. La conclusión a la que llevan ellos es de que la mejor definición o la forma más fácil de definirlo es más, o sea, 10 o más unidades de glóbulos rojos transfundidas en un periodo de 24 horas.
Pero pues también algunos te dicen que, ok, hay que buscar un poquito menos, un threshold un poco más bajo, de 3 a 5 unidades de transfusiones en unas 6 horas. De esa manera estaríamos definiendo transfusión masiva, ¿no? Entonces, esto es obtenido de la mejor evidencia disponible, que sería una revisión sistemática con metaanálisis. Ahora bien, tenemos varias guidelines que nos van a orientar acerca de cómo hay que manejar la transfusión, ¿no? En el paciente pues, con hemorragia. Esas son unas guidelines que se publicaron este año y pues vamos a estar desmenuzando poco a poquito cada una de ellas, porque son varias. Entonces, se recomienda activar un protocolo de transfusión masiva en un paciente que tenga sangrado crítico. Aquí el paciente, pues sabemos que hay mucha violencia en nuestro país. Aquel paciente que llega con algún, no sé, algún navajazo, algún escopetazo, alguna herida por proyectil de fuego. Y eso podemos definirlo como un sangrado crítico. Obviamente, lo inicial, lo que tenemos que estar siempre como objetivo principal, ¿no? Es el control de la hemorragia, corregir la coagulopatía y normalizar los estudios de laboratorio. Eso sería nuestro objetivo. Ellos le dan una recomendación fuerte. Pero eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a activar el protocolo de transfusión masiva? O más bien, ¿cuándo? Y para eso, justamente esas guidelines nos dan algunas directrices. Uno, pues podría ser cuando de repente en agudo hay que transfundirle 3 o más unidades de glóbulos rojos. Uno, esa es una opción, una forma para transfundirlo, ¿no? Para activar el protocolo de transfusión masiva. Otro es si el paciente tuviera un índice de choque más a uno, ya saben, heart ratio entre presión arterial sistólica, o también si tuviera un ABC score mayor a 2, ahí pues se incluyen varios ítems, una lesión penetrante, una presión arterial sistólica menos de 90, una frecuencia cardíaca más de 120 y un FAST positivo. O el RAPT score, que también más de 2 puntos, que tenga una lesión penetrante, que tenga un shock index más de 1, que tenga un FAST positivo o una fractura en pelvis. Estos serían como que los triggers que nos recomiendan estas guidelines para activar el protocolo de transfusión masiva. Entonces, aquí que tenemos la, las directrices de activarlo en cuanto se pueda, ¿no? Y justamente también lo que quiero yo es de todo esto, qué es lo más fácil, qué es lo que te va a quitar menos tiempo, pues realmente todo está sencillo. A lo mejor lo más fácil de hacer es el índice de choque, pero pues vamos a ver un poquito acerca de la evidencia. Y justamente hablando de evidencia, para saber qué puede ser lo mejor al momento de realizar una activación de un protocolo de transfusión masiva, sale esta revisión sistemática. Una revisión sistemática, recordando la medicina basada en evidencia, es la parte más alta de la pirámide. Cuando nosotros revisamos la medicina, nosotros tenemos que tomar decisiones con base en revisiones sistemáticas, que es la más alto de la evidencia. De ahí nos vamos a estudios aleatorizados controlados y de ahí pues ya va a partir un montón de cosas, ¿no? Pero siempre que nosotros busquemos alguna acción, lo ideal sería hacerlo mediante revisiones sistemáticas. Entonces, estos me incluyó 45 estudios y el objetivo era ver cuál era la mejor escala para predecir el protocolo de transfusión masiva, o sea, la escala más útil y pues a lo mejor más sencilla. Entonces aquí se incluyeron varias, ¿no? Está el ABC score, el RAPT score, el índice de choque y el TASH score. Nosotros, pues obviamente quisiéramos que una prueba fuera el sensible al 100% o con una especificidad al 100%. Pero esto no va a ser siempre posible, o realmente casi nunca va a ser posible. Sin embargo, lo que también podemos estar evaluando es el área bajo la curva. El área bajo la curva de una prueba nos dice que cuando una prueba tiene arriba de 0,8 de área bajo la curva, es una prueba fidedigna y reproducible para identificar alguna enfermedad. En este caso, para predecir la activación de un protocolo de transfusión masiva. Entonces, si se fijan en esta diapositiva, pues realmente el área bajo la curva va a ser oscilante porque realmente realizan muchos estudios, pero pues el punto más bajo será 0,6 y hasta arriba podría ser, por ejemplo, 0,9 para el ABC score, 0,8 para el RAPT, 0,62 a 0,85 para el índice de choque, de 0,51 a 0,24 para el TASH score. Entonces, podemos concluir que prácticamente cualquiera de estas podría ser útil para realizar el protocolo de transición masiva. Sin embargo, pues yo creo, o sea, por facilidad, podríamos utilizar más fácil incluso el índice de choque, ¿no? Y pues bueno, parte de estos ítems podría ser el Touch Score, hay que mencionarlo de manera breve. Va a incluir factores realmente muy sencillos: presión arterial sistólica, presión arterial, perdón, hemoglobina, la frecuencia cardíaca, el déficit de base. El déficit de base, fíjense que es algo que
que se usa mucho y está bien estudiado en choque hemorrágico, hablando allí, o choque hemorrágico. Entonces, por ejemplo, esta semana entonces, hubo un protocolo de transfusión masiva por una hemorragia, ¿no? Y el problema era ahí que estaban marcando mucho el énfasis en el déficit de base, pero el déficit de base para administrar volumen, pero volumen me refiero a soluciones cristaloides, es decir, no es que tiene un déficit de base de -8, entonces pasamos, o sea, debemos 8 litros de solución, 8 litros de agua, y eso está mal, es un conocimiento que sí nos han enseñado a través del tiempo, sin embargo, no está bien fundamentado. Realmente no existe evidencia al respecto. Si existe evidencia de que, ok, el paciente tiene un déficit de base amplio, está sangrando, probablemente ese paciente vaya a requerir sangre. Eso sí. Pero eso no es en todos los contextos, ¿no? Y eso es otra de los consejos que quiero dejar en su vida diaria. El hecho de que ustedes vean un déficit de base amplio en cualquier entidad, no sé, la cetoacidosis, choque séptico, lo que sea, no quiere decir que tengan que infundir de volumen a los pacientes, ¿ok? Entonces, también tenemos la frecuencia cardíaca, el hecho de hacer un FAST positivo, etcétera, ¿no? Más de 24 puntos de este score te da una 84% de posibilidad de que tengas que activar un protocolo de transfusión masiva. Menos de 9 puntos te da un 5% de posibilidad de que tengas que activar ese protocolo de transfusión. Entonces, si son más ítems, sí te van a hacer perder más tiempo. Y también, por ejemplo, aquí tienes el detalle que tienes que esperar la hemoglobina. Si en algunos lados tenemos gasómetros en los cuales te mide la hemoglobina en el momento del sangrado, y pues eso sería bastante aceptable, ¿no? Ahora bien, tenemos el otro, ABC Score. Este ABC Score está un poquito más fácil. Este también te va a pedir la presión arterial sistólica menos de 90, una cardíaca más de 120. Aquí tenemos ya dos ítems que tenemos que estar pensando. Un FAST positivo, el FAST te lleva 2 minutos hacerlo o menos, y que tenga un trauma penetrante. Más de 2 puntos, activar el protocolo de transfusión. Este es mucho más rápido, ¿no? Ahora bien. El Shock Index, ese pues, realmente todos lo utilizamos siempre prácticamente que casi en cualquier contexto. Sin embargo, pues lo ideal sería utilizarlo exclusivamente para el contexto de choque hemorrágico. Pues ya todos lo sabemos utilizar, es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, pero aquí surge una disyuntiva que a mí yo siempre les planteo bueno, cuando tenía residentes de urgencias, realmente es tan útil y pues, ¿qué creen? Justamente para eso, una vez más, tenemos una revisión sistemática que se publicó el 2023 en Critical Care. Esta fue una revisión sistemática que incluyó 35 estudios con, fíjense cuántos pacientes, 670,000 pacientes, son muchísimos. O sea, realmente lo ideal sería siempre buscar estudios que sean basados en perdón, en aleatorizados controlados y con muchos pacientes, ¿no? Este tiene 670,000 pacientes, son muchísimos. Y lo que querían justamente era evaluar qué utilidad tiene el índice de choque como predictor de transfusión masiva y mortalidad en pacientes con trauma. ¿Y qué fue lo que encontraron? Aquí es una gráfica de área bajo la curva, en la cual pues, nos va a expresar una vez más qué tan buena es una prueba para detectar una enfermedad. Si bien nos da sensibilidad no tan alta de 68%, una especificidad de 84%, su área bajo la curva sí es bastante buena, nos da un área bajo la curva de 0,85, lo cual, ¿qué podemos concluir con esto? Que utilizar índice de choque para predecir transfusión masiva sí nos va a ayudar un montón. Entonces es bien rápido, o sea, dos ítems en un segundo lo sacas, realmente es lo mejor que podemos utilizar y es súper rápido. Pero bueno, también aquí que buscaban como objetivo predecir la mortalidad, aquí sí nos da unos ítems muy bajos. Sensibilidad baja, especificidad más o menos y una bajo la curva muy baja. Entonces, a lo mejor para predecir malos resultados no nos va a ayudar, pero sí para predecir que este paciente requiere activación del protocolo de transfusión masiva. Muy bien. Entonces, también tenemos que estar evaluando, lamentablemente, no, espero que no sea en sus áreas de urgencias, cuando estamos nosotros, por ejemplo, nos piden una interconsulta o cuando vamos estamos revisando a los pacientes o o como tú como adscrito, que llegas en el turno nocturno, lamentablemente llegas y ves a tus pacientes que no tienen estudios de control de un día, de 2 días, incluso de más tiempo. Entonces, ¿qué nos dicen estas guidelines? Nos dicen que en pacientes con sangrado crítico y que tengan una activación del protocolo de transfusión masiva, hay que estarle buscando de manera, uno, temprana, o sea, en cuanto llegan estudios de laboratorio y frecuentemente estudios de laboratorio. Dentro de esto, pues tenemos que estar incluyendo, por ejemplo, estar midiendo el lactato, estar midiendo el exceso de base, estar midiendo el calcio iónico, estar midiendo los tiempos de coagulación y, de ser posible, también estar midiendo los niveles de fibrinógeno.
¿Por qué? Porque por alguna razón, de manera cotidiana, en muchos centros, cuando tienes un sangrado crítico, empiezan a transfundir fibrinógeno sin sentido. Entonces, nosotros tenemos que estar evitando, uno, por los gastos, y dos, obviamente, porque cualquier cosa que nosotros hagamos puede causarle problemas a nuestros pacientes. Entonces, tenemos que estar siempre monitorizando y siempre estar pidiendo estudios de laboratorio de manera continua. No, no estoy diciendo que cada hora, pero sí, pasa muy seguido que tenemos un paciente, ¿no? Que tiene un trauma abdominal. Ese trauma abdominal le hacen estudio inicial y alcanzas a ver, oye, el FAST a lo mejor no tienes líquido libre, pero si alcanzas a ver alguna lesión, por ejemplo, a nivel hepático, alguna lesión a nivel en vaso, ¿no? Y pues por alguna razón le haces tu tomografía y ya tienes una lesión, a lo mejor es una lesión uno o 2 de la AST, y pues ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿qué te dice cirugía? Ok, pues lo aguantas, ¿no? Entonces, para eso justamente es la medición de estar midiendo laboratorios de manera continua, porque a lo mejor detectas un descenso en hemoglobina, a lo mejor detectas que el lactato se está incrementando. El lactato, yo también les quiero aconsejar de que no lo vean como un target de resucitación, más bien vean como un target de que algo está mal. O sea, llegas con un lactato, no sé, de uno, ¿no? Y a las 2 horas tienes un lactato de 2. Y después tienes un lactato de 2,5. Entonces ahí sí estamos hablando de que el paciente algo está pasando que nos está llevando a algo deleterio, ¿no? Y también siempre pensar que si le pones vasopresiones, por ejemplo, al paciente, también puedes elevar el lactato. Y si el paciente tiene una injuria a nivel hepático, pues también puedes elevar el lactato. Entonces, siempre ten en premura todos los estudios. Pero lo que también nos puede orientar es pues, si el paciente ya empieza a alargar el INR, empieza a bajar las plaquetas, empieza a bajar el fibrinógeno, algo no está bien. Entonces ahí sí tienes que hablarle al cirujano. Oye, cirujano, revisa a tu paciente porque se está muriendo. Y de esa manera tenemos las herramientas pues tangibles de que algo no está bien, ¿no? Ahora bien, eh, siempre pasa mucho este problema, incluso también el problema esto es con los imagenólogos, recordemos que eso pues, como que a veces no les gusta trabajar en las noches. Entonces, ¿qué nos dicen las guidelines? Estas guidelines son europeas y salieron en el 2023. Nos dicen que eh, realizamos una tomografía de un body tag, o sea, una tomografía de todo el cuerpo de manera temprana para identificar el grado de lesión y la posible fuente de sangrado. Cuando estamos hablando de un trauma abdominal, no solamente es una tomografía simple, tendremos que pedir una tomografía simple y contrastada. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos identificar bien las lesiones y podemos clasificarlas de acuerdo a la AST, que es la Asociación de Cirujanos de Trauma, y de esa manera podemos ver, ok, este paciente se va a beneficiar, por ejemplo, no sé, no sé, esplenectomía, o a lo mejor ese paciente se va a ver beneficiado de embolización. Entonces, por eso es que tenemos que tener una tomografía abdominal contrastada. Es algo que por alguna razón se nos pasa y de esa manera estamos dejando que pasen cosas malas a nuestros pacientes. Entonces, en todo paciente que tú no tengas una fuente clara de sangrado, está con indicación y le dan un grado de recomendación 1B, pedir una tomografía o un body tag. Entonces, no tienen cómo negar un estudio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los criterios? Un paciente con trauma y que tenga una presión arterial sistólica menos de 100, que tenga una pérdida sanguínea estimada de más de 500 mililitros, que tenga deterioro neurológico con un gasto menos de 13 o algún cambio a nivel pupilar y o fracturas de más de 2 huesos largos, un tórax inestable, tórax abierto, alguna trauma abdominal, fractura pélvica y o que hayan caído de más de 4 metros, ¿no? O que tengan, pues, que hayan estado comprimidos en el mecanismo de lesión. Entonces, si se fijan, es un paciente cualquiera que nosotros vemos en el cuarto de trauma. Entonces, no, o sea, tú le llegas con la imaginación, luego aquí están las guidelines y te dicen que hay que hacerlo en este contexto. Entonces, no tienen por qué decirte que no, ¿ok? Aunque sí lo van a hacer, pero si ustedes tienen la herramienta en la mano, pues no. Ahora bien, también tenemos ahí en cuenta que, ¿qué hay que hacer? Porque te dicen, hay que transfundirles un sangre, una plasma y unas plaquetas, o uno y dos. Eso es algo que ha estado, pues, vamos a llamarlo en debate en los últimos años. Recordemos que también en muchas otras guidelines nos dicen que hay que transfundir o sea, sangre total, que incluya todo, pero pues al menos en lo que yo tengo experiencia, que la cual es muy limitada, yo nunca he encontrado un hospital que tenga sangre total. Entonces, el protocolo que te dice a transfundir 1-1-1 o 1-1-2, de acuerdo a las guidelines. ¿Y esto de dónde se basa?
Fue un estudio autorizado controlado, es el Proper Trial, es un estudio bastante conocido. Fueron 680 pacientes que dividieron en dos grupos, uno al cual se sometió a un protocolo de 1-1-1 y uno al cual se transfundió en un protocolo de 1-1-2. Esto fue publicado en el JAMA en el 2015. Y aquí que podemos ver es una gráfica de Kaplan-Meier. Del lado izquierdo podemos ver aquí la probabilidad de muerte y abajo los días de la actualización. Y dividen los dos grupos. El grupo que está como cafecito es el 1-1-2 y el grupo azul es el 1-1-1. Aquí fíjense, esto es algo que también le voy a dar un tip al momento de revisar estudios. Nosotros cuando vemos una Kaplan-Meier de manera cotidiana buscamos que las líneas se separen. Y aquí si se fijan, las líneas se separan. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que las líneas se separan, podemos ver de que probablemente sea estadísticamente significativo. Sin embargo, por alguna razón que desconozco, a veces los autores modifican las escalas y se ven como que abiertas las líneas, haciendo que tú de manera inicial pienses que probablemente tengas activación, o sea, tengas la significancia estadística. Entonces, vemos que ir al texto y buscar el valor de P, ¿no? Entonces, para fines de este estudio, la mortalidad a 24 horas ni a 30 días se vio modificada con los protocolos de transfusión masiva de 1-1-1 o 1-1-2. Lo que sí se vio es que se tuvo una mejor hemostasia con el protocolo de 1-1-1. Entonces, ¿qué les podemos recomendar? Que utilicen un protocolo de 1-1-1 en todos los pacientes, ¿no? Y eso sería bastante importante. Ahora bien. Las guidelines te recomiendan estar midiendo de manera cotidiana el lactato y el déficit de base para estimar la medición, qué tanto está sangrando el paciente y técnicamente la hipoperfusión, ¿ok? Ok, vamos otra vez aquí a hablar un poquito de lo mismo. Nuestro objetivo en esta vida, en el manejo de cualquier tipo de paciente, es la perfusión. Y la perfusión evaluada en sus tres aspectos. Uno, el estado neurológico, dos, el llenado capilar y tres, el gasto urinario. Esos son nuestros objetivos de perfusión. Como les comentaba, el hecho de estar monitorizando el lactato, yo lo enfocaría más a ver que el paciente va evolucionando de manera negativa. No necesariamente a ver que el paciente está a lo mejor hipoperfundido o a lo mejor como un objetivo de transfusión. Estamos hablando que, por ejemplo, esto es en sepsis, está el Andromeda Trial, el cual te dice que tú puedes guiar a tu paciente por metas de perfusión mediante el llenado capilar o con lactato. El problema es que, por ejemplo, si estás viendo el lactato, tú dices, no manches, está hipoperfundido, le voy a pasar más líquidos. No manches, está hipoperfundido, le va a pasar más vasopresores. Está hipoperfundido, le va a pasar más sangre. Entonces, pues probablemente estamos haciendo acciones que pudieran ser deleterias para el paciente. Porque, por ejemplo, para fines de este estudio, si se vio que el paciente tuvo más riesgo, o sea, muchos más rails, estertores a nivel torácico, y pues obviamente es un paciente que está sobrecargado, y nosotros queremos evitar la sobrecarga hídrica. Lo que sí, vuelvo a lo mismo, el déficit de base nos podría ser una buena alternativa para evaluar la magnitud del sangrado, no necesariamente como indicador de administración de volumen. Y justamente, hablando de la administración de volumen, tenemos que tener una estrategia más conservadora. Por ejemplo, aquí con fines de las guías europeas te dicen que iniciar la terapia con puesta de solución salina o cristalones balanceados en pacientes con trauma hemorrágico e hipotensión. Y también te recomiendan evitar soluciones hipotónicas en pacientes con trauma craneoencefálico severo. Eso es algo que yo creo que todos deberíamos de saber. Y cuánto de volumen, realmente lo ideal siempre sería estar haciendo mediciones de volumen, pero estamos hablando que es un cuarto de trauma. En un cuarto de trauma está complejo estar realizando a lo mejor tantas mediciones de ultrasonido y no tienes tiempo de estar viendo el pico flojo carotidio, el BTI, no tienes tanto tiempo. Entonces ahí a lo mejor lo que sí puedes estar viendo es ver la variedad de platismografía, ver la presión de pulso. Ok, a lo mejor con esta variedad de platismografía el paciente puede responder a volumen, pero no administrar a lo mejor más de un litro de solución ya se va a asociar a incremento en el riesgo de coagulopatía por dilución, que es algo que nosotros no queremos, ¿no? Y ahora bien, la pregunta es muy seguido que nos digan una pregunta que nosotros tenemos es cuál sería el volumen ideal. Y para esto, ok, tenemos un estudio que fue una revisión sistemática que se publicó este 2024 que revisó 6 estudios con un total de 34,000 pacientes, o sea, muchos pacientes. Y querían evaluar
el resultado de soluciones cristaloides en pacientes críticamente enfermos. Ok, aquí voy a hacer énfasis que se incluyeron muchas enfermedades, no necesariamente solamente hemorragia, ¿no? Entonces, la intervención fue justo, vieron qué le pasaba a los pacientes que le pusieron solución salina o soluciones balanceadas. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, si bien en esta gráfica podemos ver, bueno, primero la de la derecha, la Kaplan-Meier, si se fijan, no hay diferencia en los resultados, o sea, en cuanto a mortalidad en la administración, ya sea de solución salina, soluciones balanceadas. La tendencia sí es a que es mejor con soluciones balanceadas, sin embargo, hasta el momento no existe beneficios en la mortalidad de la administración de una solución versus la otra. Del otro lado, tenemos esta gráfica en la cual sí la tendencia nos marca a que va a ser mejor en el contexto general de los pacientes el uso de soluciones balanceadas. Aplicado a nuestro mundo, ¿qué soluciones balanceadas tenemos? Tenemos la solución Hartmann. Entonces, probablemente en el contexto de choque hemorrágico, lo mejor sea utilizar solución Hartmann para este tipo de pacientes. Y esto es hablando obviamente de evidencia, no es así nada más de que, ah, sí, es que Hartmann es mejor porque fisiológicamente los buffers del lactato, bla, bla, bla. No, esto es estadística, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que sí encontraron? Y eso es algo que sí, que yo creo que es de lo más importante. Y lamentablemente veo que es algo que no se aplica. Ayer estaba escuchando una plática de un doctor en un lugar que no les voy a contar, que le estaba diciendo que en pacientes con lesión traumática aguda, administrar solución salina. Y no, perdón, administrar una solución balanceada. Y no es así. Justamente en este estudio nos dice que en lesión cerebral traumática aguda, el uso de soluciones de solución balanceada se asoció a incremento en la mortalidad y, no, y soluciones salinas fueron beneficiosas. Entonces, si el paciente tiene TCE, ¿qué es lo que tienes que utilizar? Solución salina. Eso es algo que también quiero dejárselos bien claro. Ahora bien, se habla mucho de la hipotensión permisiva. La hipotensión permisiva realmente sí funciona, sí es buena y es algo que tenemos que estar evaluando constantemente. Voy a poner nuevamente un ejemplo. Nosotros entramos mucho a quirófano al momento de reanimar pacientes con choque hemorrágico, cuando ya pasan a quirófano, ¿no? Y ahí están mucho con, es que no, es que tiene PAMS de 60, de 63, que no sé qué, y quieren hacer muchas cosas para alcanzar una mejor PAM. Obviamente, si tiene PAM de 40, pues sí, ¿no? Pero justamente de aquí viene de este metaanálisis. Este son un metaanálisis que incluyó 10 estudios aleatorios controlados y querían evaluar qué pasaba si rendíamos a los pacientes con metas de presión sistólica un poco más bajas. ¿Y qué fue lo que encontraron? Fue que pues la mortalidad en pacientes que tuvieron una presión arterial media más baja fue mucho mejor, o sea, fue de 21,5% versus el 28,6% con pacientes se pues que tomabas acciones para tomar una presión arterial más alta. Recuerden lo que les mencionaba previamente. O sea, tú quieres un target más alto de algo, y eso se incluye en cualquier patología, en sepsis, en subaracnoidea, en lo que sea. Tú vas a tener que hacer más acciones para tener ese target, más líquido, más sangre, más todo. Y recuerden que la tendencia hasta el momento es de que en la medicina menos es más. Entonces, mantener una hipotensión permisiva es buena. Obviamente no en traumatismo craneoencefálico, solamente en lo demás, ¿ok? Ahora bien, también siempre vamos a estar hablando de metas de hemoglobina. Em, Recientemente, igual una vez estaba entregando un paciente y tenía hemoglobina de 8. ¿Por qué no se ha transfundido? Que no sé qué. Ya saben cómo es la banda. Entonces, pues yo digo, no, mire, lo que aquí están las guidelines. Las guidelines te dicen que un objetivo de hemoglobina es entre 7 y 9. Y ya, bueno, ya como que ya se calmó la banda, ¿no? Pero pues esto hay que estarlo siempre evaluando en cualquier enfermedad que nosotros veamos. Con fines de hemorragia, tenemos que tener un índice de hemoglobina de 7 a 9. Ahora bien, ¿esto de dónde viene? Este es uno de varios estudios, pero ese es el más reciente que encontré con fines de esta plática. Es un estudio parametrizado controlado de no inferioridad. ¿A qué se refiere que no inferioridad? Son dos grupos, ¿no? Un grupo el cual, en este caso, se sometió a un target de hemoglobina de 7 a 9 y otro de 10 a 12. ¿Ok? Entonces, no inferioridad quiere decir que, pues, em, no, al grupo que le das menos, no le vaya a ir más malo que al grupo que le das más. Entonces, fueron 405 pacientes y querían evaluar justamente eso, si una estrategia restrictiva no era inferior a una estrategia liberal. Y yo creo que encontraron, obviamente, en el grupo de estrategia liberal, pues se sometieron a muchos mayores targets de hemoglobina. Si se fijan, se mantuvieron más o menos entre
10 a 11 más o menos, y en el restrictivo se mantuvieron pues entre 8 9 cuando máximo. ¿Y qué fue lo que pasaron? Bueno, fue que no encontraron diferencias en la sobrevida a 28 días. Entonces, un objetivo, una hemoglobina en ese tipo de pacientes no se vio modificada la mortalidad. Ahora bien, este estudio salió hace poquito, salió otro estudio en pacientes con lesión cerebral traumática aguda que mantenían un target de hemoglobina más alto, en ellos sí se vio sí se vieron beneficiados, bueno, al menos en aspectos neurológicos. Entonces, a lo mejor en trauma craneoencefálico, mantener un target de hemoglobina de más alto, de 10 probablemente, ellos sí se van a ver beneficiados de estos objetivos de hemoglobina. Ahora bien, también tenemos en cuenta el ácido tranexámico, es uno de los booms más grandes de la resucitación del choque hemorrágico. Hay que administrarlo, el choque hemorrágico lo más pronto que se pueda. Recordemos que su efectividad se ha visto beneficiada en las primeras 3 horas posteriores a la lesión. Y se pone un gramo de ácido tranexámico y después una infusión de 1 gramo sobre 8 horas y esto le damos un grado de recomendación 1A. Entonces, es una cosa que tenemos que hacer prácticamente en todo el choque, en todo grado, en todo choque hemorrágico. Pero, ok, entonces, ¿esto de dónde viene? Esa es una revisión sistemática con metaanálisis que incluyó un total de 7 estudios aleatorizados controlados. Y justamente lo que querían evaluar era la efectividad del uso del ácido tranexámico en trauma. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Que la mortalidad sí se vio disminuida de acuerdo a esta gráfica de Forest Plot, en aquellos pacientes a los que se sometieron a la administración de ácido tranexámico. Entonces, es una acción realmente, incluso es barata, que vamos a modificar la mortalidad. Entonces, es algo que tenemos que hacer en todo su paciente que se encuentra sangrando. Y esta, pues prácticamente es ya casi para terminar. Volumen, hay que tratar de tratar una estrategia de volumen restrictiva con un objetivo de presión arterial media, a lo mejor de 50 a 60. Obviamente, si el paciente tiene un trauma craneoencefálico, a lo mejor mantener una presión arterial media de 8, mayor a 80. Si tienes cómo medir la presión intracraneal de manera no invasiva, pues mejor, te puedes ver con metas. Em, hay que utilizar de manera temprana los vasopresores, sí, pero también hay que estar evaluando si tienen la oportunidad de hacer escoscopía en el cuarto de trauma. Algo muy importante, evaluar en ese tipo de pacientes que no tengan obstrucción del tracto de salida. Porque si tienes obstrucción del tracto de salida, por ejemplo, por falta de volumen, si nosotros ponemos vasopresores, vamos a ocasionar que el paciente se muera. Entonces, siempre también tenemos que preferir el volumen, y con volumen me refiero a sangre respecto a vasopresores. En cuanto al tipo de líquido, soluciones balanceadas de manera general, salvo en trauma craneoencefálico, donde se va a ver beneficiada del uso de solución salina. Eritrocitos, sí, con una metahemoglobina de 7 a 9. El salvado celular, eso sí se utiliza en el quirófano y pues sí puede utilizarse. El manejo de la temperatura, pues obviamente hay que tratar de evitar la hipotermia como parte del manejo del diamante de la muerte. Cirugía de control de daños temprana es algo que tiene que ser obviamente realizado. Si el paciente en el momento de realizar la valoración del ATL, nuestro ATLS, tenemos que estar evaluando que estabilizar la pelvis, estabilizarla con fijadores, si se pudiera, y si no, pues ni modo, la sábana santa ya no hay de otra. Embolización, el reboa, pues realmente en nuestro medio no está tan utilizado. Y también, pues los últimos estudios que yo revisé acerca del reboa no son tan prometedores con lo que nos cuentan, ¿no? Entonces, es algo que tampoco, por eso no quise mencionarlo. Obviamente tenemos que revisar la hemostasia lo más pronto que se pueda de algún sitio que esté comprimible. Eso es algo que está obvio. Si el paciente, por ejemplo, es un paciente que ya toma fármacos como por ejemplo inhibidores de la vitamina K, hay que revertirlo en breve. Y eso también va, por ejemplo, para los pacientes que tomen anticoagulantes directos, o sea, DOACs, pero pues ahí está difícil, ¿no? Porque realmente no vamos a tener a lo mejor pues el antídoto, ¿no? Pero pues tenemos que estarlo teniendo en cuenta porque esto puede ser lo que nos lleve a los problemas de coagulopatía. Y aquí, pues también, por ejemplo, se maneja en muchos lados la terapia guiada por trombolastografía. El detalle es de que uno, no en todos lados hay. Y dos, pues sí pierdes tiempo. Si bien son 5 minutos a lo mejor, pues esos 5 minutos pueden causar muchos problemas. Pero pues sí puedes ver, no, pues que la amplitud se incrementó, entonces hay que ponerle plaquetas o la plaqueta no está funcionando bien.
podrías valorarlo, pero las guidelines todavía nos dicen que, híjole, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor en un futuro o en un centro de mayor especialización, ¿no? Entonces, uno, tenemos que tener un buen equipo, o sea, un equipo multidisciplinario que esté disponible a la llegada del paciente. Nosotros, bueno, cuando estaba en urgencias, siempre estábamos disponibles ya, banco de sangre, ya teníamos disponible, a los cirujanos, a los ortopedistas, a todos, y todos entramos al cuarto de trauma con la finalidad de sacar al paciente adelante. Trigger, RAPT, ABC Score o, o índice de choque. Cualquiera de esos. Yo le recomiendo que sea el índice de choque porque es lo más fácil y más rápido. Hace otro examen con la llegada del paciente, estudios de laboratorio horarios para tratar de que no se nos pasen los problemas, sobre todo, por ejemplo, el calcio iónico, que no se nos pasen los electrolitos, que no se nos pase la lesión renal, estar evaluando, por ejemplo, la acidosis para que no nos vaya a ganar la acidosis. El objetivo de presión arterial media, pues un poquito más bajo en pacientes que tengan trauma en general, no trauma craneoencefálico. Y un nivel evitar la temperatura baja, tratar de calentar a nuestro paciente es algo muy obvio. Y pues una vez que obtenemos hemostasia, se acaba el protocolo de transfusión masiva. Esto debería ser implementado en todos los hospitales, así como se implementó, por ejemplo, el código Mater, que en el momento de que haya una llegada de un paciente que está sangrando, pues igual llegue banco de sangre, llegue enfermería, llegue cirugía, llegue trauma, llegue imagenología, para tener, para que la morbilidad de los pacientes se disminuya. Ya para terminar, la definición más aceptada es de 10 paquetes globulares en 24 horas. La medición continua en de laboratorio nos va a llevar a tratar a evitar errores, a evitar que se nos pasen cosas claves en el manejo de nuestros pacientes. Utilizar el Shock Index es lo más fácil, es lo más reproducible y nos da una muy buena área bajo la curva como predictor. Si el paciente no tiene un sangrado evidente, utilizar una tomografía temprana, un body tag. Recuerden que si es abdomen, que sea contrastada. Un déficit de base amplio no quiere decir falta de agua. Probablemente sí quiere decir que hay una hemorragia, pues, grande, que a lo mejor estamos subestimando, pero no quiere decir que le falte agua, no quiere decir que le falte agua, por favor, se los ruego. Un protocolo de 1-1-1 o 1-1-2, realmente no hay mucha diferencia, pues yo preferiría utilizar 1-1-1. La intransfusión se va a valorar mejor una estrategia restrictiva con un target de transfusión menor a 7. O sea, si tiene 6.5 lo transfunde, si no, probablemente no. Usa ácido tranexámico de manera temprana y en todos los pacientes con hemorragia. Y de nada sirve, pues nada, si no tienes un control de la fuente de manera temprana. O sea, aunque te puede estar pasando sangre, precipitados, fibrinógeno, todo lo que tú quieras, pero si no se resuelve la causa de la hemorragia, el paciente pues se va a morir. Esta fue la última diapositiva. Esta es para que registren su asistencia y espero que tengan dudas que trataré de contestarles. Muchas gracias. Excelente, Doc. Muchas gracias por todos los comentarios y los ítems que nos manejaste, Doc. ¿Alguna duda que tengan los asistentes, por favor? Igualmente les recuerdo que registren su asistencia, eh, tanto en el código QR que nos hizo el favor ahí de colocar en su última diapositiva y en el enlace que les pasé por el chat. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario aquí para el doc. Saludos desde Zacatecas, mandan doc. Ahí, Saludos, Evaristo. muy bien. Solo, Sí, fue lo que mencioné al final. O sea, sí. Sí podemos guiar una terapia de transfusión con las pruebas de termostología, estoy completamente de acuerdo contigo, Natalia. Lamentablemente, pues tropicalizándolo a nuestro medio, los centros en los cuales está disponible, y sobre todo las 24 horas del día, son muy limitadas. Y como les digo, las guidelines sí te dicen que puedes utilizarlo, sin embargo, todavía no le dan un grado de recomendación muy alto. Pero sí, estoy completamente de acuerdo. Utilizando el ROTEM podrías minimizar, por ejemplo, a lo mejor el 1-1-1, a lo mejor te vas solamente a plasma, por ejemplo, o te vas directamente solamente a fibrinógeno, no sé. Entonces, sí nos puede ayudar a ahorrar muchas cosas, Natalia. Estoy completamente de acuerdo.
Excelente, Doc. No fue Natalia, fue el doctor Pablo Iván. Sí, Pablo Iván. Pues muchas gracias, Doc. Sí, muchas gracias por esta ponencia. Fue muy directa, muy clara, muchos consejos. Igualmente yo les hago la invitación que ahí puedan seguir al doctor en todas sus redes para que no se pierdan nada de lo que él comparte diariamente. Muchas gracias por esta buena ponencia, Doc. Yo espero realmente que sea la primera de muchas veces y en algún momento Claro que tenerte sí. por acá, por la Laguna, Doc. Todos son bienvenidos aquí con nosotros. Eh, pues muchas gracias. Estamos platicando, estamos en contacto. Gracias a ustedes también, a nuestros asistentes. Igualmente, les estaremos avisando sobre la siguiente sesión. Y doy por terminada esta sesión del día de hoy, en noviembre. Muchas gracias y saludos a todas y a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.